El séptimo elemento fundamental, desde mi particular punto de vista de este tema, refiere a la política de comercio. Sin papeles, las partes se comprometieron a procurar la aceptación de un documento de administración del comercio presentado de manera electrónica. Esto sería considerado como un equivalente legal de la versión en papel de dicho documento. El octavo elemento fundamental es relacionado con los principios sobre el acceso y el uso del Internet para el comercio digital. Quedó de manifiesto que se considerará benéfico que los consumidores en sus respectivos territorios tengan la capacidad de acceder, usar los servicios y aplicaciones a elección propia del consumidor que estén disponibles en Internet, es decir, lo que más les convenga y les acomode. El noveno elemento hace relación a la materia de transferencia transfronteriza de información por medios electrónicos. Dice el instrumento, ninguna parte podrá prohibirla o restringirla, incluyendo la información personal, cuando dicha actividad sea para la realización de un negocio de una persona cubierta y para ello las partes no podrán adoptar o mantener una medida incompatible con este respecto, a menos de que sea necesario para alcanzar un objetivo legítimo de la política pública bajo ciertas salvedades. Ahí nos abre un abanico, un marco que pudiéramos tener como una excepción. El décimo elemento se relaciona con la ubicación de las instalaciones informáticas. Señala, las partes no podrán exigir a una persona cubierta usar o ubicar las instalaciones informáticas en el territorio de dicha parte, como condición, dice el tratado, para la realización de negocios en ese territorio. El onceavo punto refiere a las comunicaciones electrónicas comerciales no solicitadas, los famosos spam. ¿Sí? En ese punto queda firme el compromiso tanto de adoptar como mantener medidas que provean la limitación de las comunicaciones electrónicas comerciales no solicitadas. Incluso aquí, reitero, está la prohibición del spam, para lo cual cada parte proporcionará recursos en su ordenamiento jurídico contra los proveedores de estas comunicaciones. El doceavo elemento, dice el TECMEC, refiere al marco de cooperación y reconocimiento de la naturaleza global del comercio digital. Las partes se comprometieron a intercambiar precisamente información, compartir experiencias sobre regulaciones, políticas, observaciones y complemento en todo lo relacionado con esta clase de comercio virtual. El treceavo tema fundamental, desde mi particular punto de vista del TECMEC, refiere a la ciberseguridad, un elemento muy importante donde aquí tendremos puntos muy álgidos, como refiere al aspecto donde la parte puede tener amenazas que menoscaban la confianza en el comercio digital y por ello adquirieron el compromiso de desarrollar capacidades de sus respectivas entidades nacionales, responsables obviamente de la respuesta a incidentes de ciberseguridad, así como a fortalecer los mecanismos de colaboración existentes para buscar una cooperación e identificar y mitigar las, digamos, intrusiones maliciosas o precisamente la diseminación de códigos. También estos códigos considerados maliciosos que afecten a las correspondientes redes electrónicas, utilizando diversos mecanismos para tratar rápidamente los incidentes que pudieran presentarse en esta materia de ciberseguridad y sobre todo para lograr un intercambio de información en el conocimiento y las mejores prácticas. Este punto que acabo de hacer mención es muy, muy importante e insisto, es un punto muy álgido del nuevo TECMEC. En el elemento 14avo habrá una relación al código fuente. Este código fuente se logró que ninguna de las partes requiera la transferencia de o el acceso a, así lo dice el instrumento, un código fuente del programa informático propiedad de una persona de otra parte. Acuérdense que estos instrumentos se negocian en inglés, entonces esa es la traducción más literal y más apegada, ¿sí? Habla de esto o al algoritmo expresado en este código fuente. Como condición, dice el tratado, para la importación, distribución, venta o uso de tal programa informático o de productos que contengan tal programa informático en su territorio. Esto no impide que un organismo
regulador o alguna autoridad judicial de una parte exija a una persona de otra parte que preserve y ponga a disposición el código fuente del programa informático o el algoritmo expresado en ese código fuente. Por tanto, al organismo regulador podrá, insisto, cuando se presente una investigación, una inspección o examen o acción de cumplimiento o procedimiento judicial específico, podrá entregarlo, podrá revisarlo. Todo estará sujeto a salvaguardas precisamente contra la divulgación no autorizada de dicha información. Ya para concluir, me quedan dos puntos trascendentes de este nuevo TECME. Se reconoció la promoción de los servicios informáticos interactivos, es decir, aquí es muy importante señalar que incluso tanto las pequeñas como las medianas empresas son vitales para ellas el crecimiento de este comercio digital. Y en relación a los datos abiertos, que sería el último punto importante de este TECME, también se señaló que los datos abiertos de carácter gubernamental, las partes reconocieron que facilitar el acceso público y el uso de información gubernamental fomenta o fomentará el desarrollo económico y social, la competitividad y la innovación. Por ello, en la medida en que una parte, dice el tratado, decida poner a disposición del público la información del gobierno, incluyendo los datos, esta deberá procurar asegurarse que la información está en un formato legible por máquina y abierto, y además pueda ser buscada, recuperada, utilizada, reutilizada y redistribuida entre las partes. Con ello, ¿qué se busca? Pues que las partes procurarán, sin duda alguna, cooperar para identificar las formas en que cada uno pueda ampliar el acceso, ¿sí?, al uso de la información gubernamental, incluyendo toda la clase de datos a los que ya hice alusión, y que la parte que haya hecho pública su información con el fin de mejorar y generar oportunidades comerciales puedan reflejarse en el caso de México, específicamente en las pymes. Entonces, con la exposición de estos 16 puntos torales, digamos, de este capítulo 19, nos queda claro el nuevo rol que tiene el comercio electrónico en este capítulo. ¿Qué busca? Pues un doctor busca incentivar, fortalecer el desarrollo del comercio digital, siendo uno de los principales agentes beneficiados de nuestras pymes. Así tenemos una regulación, tenemos una seguridad que abonará en fijar reglas tanto internas como las internacionales implementadas, dotará certeza jurídica al sector empresarial, al gobierno, a los consumidores, tendremos un uso adecuado y restringido de nuestros datos personales, y este marco legal que se quedó perfectamente negociado y planteado en el TECMEC logrará que las transacciones electrónicas se traduzcan en un nicho de oportunidad entre los tres países. Pues resulta ser de suma importancia y resulta ser más todavía, así como nos lo comenta, resulta ser todavía más el contenido más impactante, ¿no? El contenido de este tratado en general y de este capítulo 19 de este tratado. Pero tampoco no debemos de perder de vista que pues es un tratado en el que están involucrados dos países altamente desarrollados, que son Canadá y Estados Unidos, y que esto puede conllevar una cierta necesidad de superar algunos retos, ¿no? Lo cual me lleva a la última pregunta, doctora. ¿Cuáles cree que sean los principales retos que tenemos como país ante las disposiciones de este tratado en esta materia? Sí, doctor, mira, esa pregunta es muy interesante. Aquí vamos a identificar tres elementos. Tres elementos que sin duda alguna detienen la expansión en esta clase de transacciones, es decir, compra-venta en medios virtuales, ¿sí? Y obviamente pues son retos que tendremos que superar, que tendremos que vencer. El primero, pues la seguridad que tienen los portales, ¿no? Que podemos decir existan prácticamente, no estemos frente a situaciones de defraudación. La experiencia de comprar, y además que la compra representa el grado de utilidad marginal, es decir, la satisfacción para el consumidor. Y el tercero, relacionado con la barrera digital, porque mucho tenemos que hacer precisamente ese brinco, ¿no? En la famosa era
la brecha digital, ya nos encontramos, ya no estamos en los milenios, estamos en los centenias, o sea, vivimos una necesidad de brincar esta brecha digital y que sin duda alguna va a disminuyendo, ¿no? Lamentablemente en nuestro país pues tenemos un poco más de avance en los estados del norte que los estados del centro o los estados del sur, ¿no? También está la falta de profesionalización de los servicios, el desconocimiento de los elementos en el momento que ofrece la red virtual, las deficiencias de la logística, la entrega, los mecanismos de devolución y sin duda alguna esto impacta en los sistemas de pago tecnológicos. La abogacía va a tener también que tener un giro de 360 grados para ofertar sus servicios en línea. El sector educativo también, la actualización, la capacitación, la formación del jurista, la justicia electrónica. O sea, estamos ya propiamente inmersos en la era tecnológica digital. Tenemos que cambiar, ponernos el chip, actualizarnos. De aquí que el tráfico comercial electrónico, pues, dependerá mucho de la forma en que solucionemos, podamos brincar todas estas vicisitudes, todas estas barreras que se van a presentar. Pero, pues, no podemos negar que estamos frente a un nicho de oportunidad, un cambio en la mentalidad del mercado tradicional en la compra-venta de bienes y servicios y tendremos que ajustarnos a una era digital. Y al final del día llegamos precisamente de acuerdo con lo que nos comenta, doctora, llegamos precisamente a la importancia que tiene este tratado con relación al ejercicio profesional de la abogacía, ¿no? Justamente como usted nos lo comenta, porque no solamente tiene un impacto en el consumidor, en el ciudadano, en el comercio o en el sector comercial, sino que también, y digo, tampoco, no solamente en el sector constitucional o legal eminentemente, sino también en el ejercicio profesional de la abogacía, cosa que a todos los que nos dedicamos a la abogacía, pues nos importa porque nos va a pegar, ¿no? Nos va a impactar definitivamente para poder hacer o para poder ejercer precisamente en un medio en el cual están involucrados estos requisitos, estos conceptos, ¿no? Como justamente Claro. usted nos lo comentaba, doctora. Eh, bien, pues hemos llegado al final, doctora Alma de los Ángeles Ríos Ruiz, autora del artículo Las nuevas tendencias del comercio electrónico en el marco del TEMEC, publicada en el fascículo número 3 de la revista Jus Comitialis, artículo que desde luego les recomiendo a todos consultar. Es un artículo muy importante, ya lo vieron ustedes, cómo los temas del TEMEC resultan sumamente importantes para todos nosotros. Ya vieron cómo la doctora nos acaba de exponer en términos muy generales el impacto y la influencia que va a tener en la vida de todos nosotros. Doctora, además de que ha sido un gusto conversar con usted, ha resultado desde luego muy ilustrativo respecto a estos temas que nos ha comentado. Le agradezco su tiempo, le agradezco las interesantes explicaciones y la experiencia que nos ha compartido, y también le agradezco su participación. Ojalá en el futuro podamos continuar reflexionando sobre este y otros temas. Muchísimas gracias, doctora. Doctor, pues muchas gracias por la atenta invitación que tuvo a bien dirigirme. Hago votos por el crecimiento y sobre todo el éxito que ha tenido esta revista que usted tan atinadamente dirige, y pues exhorto a todos aquellos que nos hacen favor de escucharnos y haber prestado atención a esta pequeña charla, pues consulten los números que integran la misma y tener la difusión en los medios, sobre todo contando con algo tan actual en esta era digital, en estos mercados virtuales. Muchas gracias, doctor. Fue un verdadero gusto haber conversado con ustedes. Y muchas gracias también a los lectores de la revista Jus Comitialis y a todos aquellos que nos ven y nos escuchan en las redes sociales. A nombre del director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, el doctor José Dolores Alanís Tavira, y también a nombre del equipo editorial de la revista Jus Comitialis, los invito a consultar la revista y a seguir las conversaciones que tendremos con otros autores. Gracias por su atención. Buenas tardes.